El clan de Rías y el jinete estaría en el gimnasio de la academia y estarían calentando para prepararse para el juego, pero Issei sacaría unas bandas para la cabeza, y les daría una para cada uno para que las usaran. Bandas para la cabeza, nos veremos totalmente pro, diría Rías. ¿Y que para qué se usan estas cosas?, diría Guerra con curiosidad. Bueno, Guerra-sama, son para que no sude mucho y también para que se vea genial, además pase toda la noche haciéndolas, diría Issei. ¿Que no dormiste?, diría Guerra. Quería hacer algo increíble como una forma de agradecimiento por todo lo que están haciendo, además es genial tener amigos como ustedes, sin mencionar que soy malo en los deportes, así sabré a quién no deberé aventarle el balón, diría Issei con una voz amable y sincera. Bien, pongámonos esto, salgamos al campo, y pateemos el trasero real de Citrit, diría Rías alentando al equipo. Muy bien chicos, pero esperen, tengo que hacer una cosa. Cuando dijo eso, Guerra se quitaría la camisa y se pondría otra para estar más cómodo para el juego, pero cuando se quitó la camisa, no pudo evitar que las chicas, incluyendo la nobleza femenina de Sona, lo vieran y se sonrojaran por el cuerpo musculoso del canozo. Sonaría el silbato y empezaría el juego donde el clan Gremory esquivaban los balones de quemados y con Guerra, pues este los esquivaría con facilidad y contraatacaría a balonazos y así ganando el juego para que el clan Gremory fuera en busca de los familiares. Mientras el clan Gremory se preparaba para ir con el maestro familiar, Guerra se cambiaba de camisa porque la que él tenía no le gustaba mucho. Mientras se cambiaba de camisa, él notó la presencia de Akeno, la cual se lamió la punta de sus dedos y dijo lo siguiente. Vaya Guerra-kun, qué grande y fuerte se ve. Cuando dijo eso Akeno, Guerra se sorprendió y solo caminó donde los demás chicos. Guerra y los demás se pusieron en medio de un círculo mágico y fueron transportados a un bosque donde era el lugar para encontrar familiares. En ese momento Guerra miraría que este bosque era algo raro, pero como a él no le importaba mucho eso, él hizo desaparecer su collar, así regresando a su forma original. Cuando regresó a su verdadera forma, Asia se quedó sorprendida por lo intimidante que se veía Guerra. Guerra-sama, esa es su forma original, le dijo con una voz llena de miedo. Si es pequeña Asia, esta es mi verdadera forma, pero no te preocupes, no te haré daño. Cuando dijo eso Guerra le acarició la mejilla para demostrarle que no le haría daño. Ese momento aparecería el maestro familiar y pasaría lo mismo de la historia original, hasta donde encontrarían al slime de Issei y ese slime se comería la ropa de las chicas y les caería slime en la cara a Kiba y en el hombro a Guerra. Así que este va a ser tu familiar, Issei, le diría Guerra con sarcasmo al castaño. En eso Guerra solo agarraría un slime con su mano y lo aplastaría como si fuera una manzana y se limpiaría los desechos de esa cosa. Issei estaría llorando porque mataron a su familiar, pero en eso un dragón azul se posaría en el hombro de Asia y este la elegiría como su ama. Dragón duende, esa especie de dragón es una especie muy difícil de amaestrar, pero veo que él te eligió pequeña, diría el maestro familiar. En ese momento Polvo aterrizó en el hombro de Guerra y le mostraría una imagen mental de una posible amenaza que se escondía en lo profundo del bosque. Guerra-sama, ese es su familiar, le diría Issei Asia por el cuervo que estaba en su hombro. Sí, pero es temporal, le contestaría el jinete a los dos chicos. Así Guerra-sama, ¿de quién es Guerra-sama?, diría Asia. Se los diré en otro momento, diría Guerra porque sentiría una presencia muy poderosa que estaba en el bosque. En ese momento Guerra correría en lo profundo del bosque y vería como una entrada para ir a una estación de trenes subterráneos. Así allí se esconde la doliente, el familiar más poderoso y peligroso. La doliente es uno de los elegidos, diría el maestro familiar. ¿A qué se refiere con elegidos?, diría con curiosidad Guerra. Bueno, los elegidos son familiares especiales que nadie ha podido amaestrar o domarlos, porque son demasiados peligrosos, diría el maestro familiar. Así que son muy fuertes, diría Guerra sonriendo porque esto es un reto de aquellos que representan una dificultad extrema. Bueno, iré por él, diría y iría caminando lentamente hacia las escaleras. Guerra-sama, déjenos acompañarlo, diría Issei con entusiasmo. Ok, pero si les digo que se alejen porque es muy peligroso, me harán caso, escucharon, diría Guerra dando una orden. Todos asentirían con la cabeza y acompañarían a Guerra para buscar a la doliente. Cuando se adentraron en el túnel, vieron que la entrada estaba bloqueada por unas grandes formaciones de hielo, pero Guerra ya tenía la solución. En eso Guerra sacó su guantelete sísmico y de un golpe rompió el hielo y así despejando el camino.
Eso fue increíble, Guerra-sama, usted sí que tiene muchas armas para cada situación. Diría el castaño con alegría por ver el guantelete del jinete. Sí, pero démonos prisa porque quiero eliminar a ese monstruo. Diría Guerra con frialdad. En ese momento Guerra y los demás estarían caminando por un túnel un poco oscuro y verían una parte de un tranvía, y cuando vieron esa parte faltante de tranvía, en ese momento aparecería la doliente y haría un gran rugido poderoso que casi deja sordos a los chicos pero no a Guerra. Tu corazón es mío. Diría Guerra con una sonrisa siniestra. En eso la doliente dispararía un rayo de su boca, a lo cual este quemaba todo lo que tocara. Chicos, cúbranse. Le ordenaría Guerra, a Rías y a los demás, a lo cual ellos hicieron caso. Guerra se lanzaría al ataque y como veía unos cuantos montículos de hielo él los rompería con su guantelete sísmico y él estaría esquivando el rayo de la doliente. Guerra despejó la zona de esos montículos de hielo y como veía que esos montículos bloqueaban las vías para que pasara el tranvía, en ese momento a Guerra se le había ocurrido una idea. Guerra acumuló mucha energía eléctrica en su guantelete sísmico y golpeó el tranvía, el cual, por la fuerza del golpe sísmico, el tranvía fue hacia una de las patas de la doliente, así dejándolo inconsciente por unos momentos. Guerra iría corriendo hacia donde la doliente y con su espada le daría varios cortes al insecto, pero como veía que esos ataques no le hacían mucho daño, vio en medio del abdomen de la doliente una coraza de hielo. Guerra no lo pensó ni dos veces y con su guantelete sísmico golpearía a esa coraza, causando que se destruyera y dejara al descubierto el punto débil de la doliente. La doliente vio que el jinete había destruido su cubierta de hielo y con sus patas afiladas golpeó el suelo, mandando a volar al jinete por el potente impacto que hizo el insecto. Guerra solo se levantaría y sacaría un fragmento de vida, apretándolo y así curándose por completo. No puede ser como pueda existir criaturas como estas, pero lo bueno que tenemos a alguien como Guerra-sama para que los desaparezca y no dañen a los demás. Diría Rías en su mente por ver la pelea del jinete. Vamos, Guerra-sama, usted puede ganarle. Diría así alentando al jinete. Cuando Guerra escucharía lo que dijo Asia, en eso solo volvió a golpear el tranvía, causando que volviera a dejar inconsciente a la doliente. Guerra se acercó al punto débil del insecto y, doliente lo engañó y con sus patas trató de aplastar al jinete. Solo cargaría su guantelete de energía y golpearía una de las patas, que al parecer era uno de los soportes del insecto. Aprovecharía ese momento para agarrar el tranvía y estrellarle el tranvía en la cara a la doliente, varias veces hasta dejarlo mal muerto. Guerra pararía solo para asegurarse que estaba bien muerto ese gran bastardo. Guerra agarraría impulso y aceleraría el tranvía, provocando que golpeara con mucha fuerza la cara de la doliente. Guerra se acercaría al punto débil del insecto y cargaría mucha electricidad en su guantelete y de un golpe lo atravesaría y sacaría su corazón palpitante. Guerra seguiría caminando y mientras caminaba él vería el corazón y lo apretaría muy fuerte y así absorbiendo la energía del monstruo, la cual le aumentó la fuerza y defensa de él y de su arma, su guantelete sísmico. Guerra se acercaría al clan de Rías y vería a Asia, que ella tenía una cara llena de terror por la escena tan violenta que acababa de ver. Tranquila, pequeña, ya sabes que mi trabajo es matar cosas que dañen a los demás como ese monstruo. Diría Guerra con tranquilidad. Asia abrazaría al jinete y diría lo siguiente. Pensé que algo malo le pasaría a Guerra-sama. Diría un poco asustada la rubia. Guerra solo le acariciaría el cabello a Asia y le diría lo siguiente. Tranquila, como ves me encuentro bien y no me pasó nada. Le diría Guerra a la monja para que se calmara. Guerra y los demás estarían saliendo del túnel de estación de trenes y estarían hablando con el jinete de cómo estuvo su pelea contra ese monstruo. Cuando llegaron a la superficie vieron al maestro familiar y vería que ya no estaba la presencia de la doliente. Vaya, ¿y qué hizo con la doliente? Logró que se hiciera su familiar. Diría el maestro familiar con curiosidad. Bueno, en realidad sí. Diría el jinete con afirmación. ¿Así? ¿Y dónde está? Diría el maestro familiar. Bueno, él está aquí. Cuando dijo eso Guerra, haría aparecer a la doliente a su lado derecho y a su lado izquierdo haría aparecer a Tiamat. Cuando hizo aparecer a esos dos monstruos el maestro familiar y los chicos se sorprenderían por las dos criaturas colosales que estaban viendo. Imposible, usted tiene a dos de los cuatro elegidos. Diría asombrado el maestro familiar por lo que estaba viendo. Si dos fuera faltan dos más, quiero conseguirlos a todos. Diría Guerra con autoridad. Por lo que veo lo conseguirá usted. Bueno, como ya todos ya consiguieron sus familiares, ya pueden ir a disfrutar de ellos.
diría el maestro familiar. Guerra y los demás se irían al club y Asia estaría con su dragón y el dragón haría el pacto con Asia para que ella sea su ama. ¿Y cómo le pondrás Asia? Diría Issei con curiosidad. Bueno, se llamará Rase y es en parte como tu nombre Issei. Diría con una sonrisa Asia. ¡Ay, qué lindo! Cuando dijo eso Issei él intentaría abrazar a Asia, pero el pequeño dragón lo electrocutaría. Jajaja, Issei ese dragón ya marcó su territorio y ahora no quiere que nadie toque a su ama. Diría Guerra riéndose un poco. En ese momento Polvo entraría por la ventana y se posaría en el hombro del jinete, y bien Guerra-sama no dijo de quién es ese cuervo que usted tiene. Diría Issei con curiosidad. Bueno, ok, se los contaré. En ese momento Guerra les contaría que su hermano le había prestado su cuervo solo para que el cuervo sea su familiar temporal. En ese momento Rías haría un brindis para celebrar que Asia consiguió a su familiar. Los felicito y también a usted Guerra-sama por conseguir a sus dos nuevos familiares. Diría Rías con una sonrisa. Sí, gracias Rías, pero sí que disfrute la pelea para conseguirlo. Diría sonriendo y dando también el brindis. Guerra se bebería y saborearía el vino y diría lo siguiente. Qué bien sabe. Diría Guerra un poco curioso. Cuando terminaron el brindis todos se fueron para sus casas y el jinete se iría para su cabaña. Rías se le vendría a la mente la pelea que tuvo el jinete contra ese monstruo y lo fuerte que se veía peleando. Vaya, sí que es un tipo impresionante Guerra-sama, espero tal vez pueda un día ser la pareja de él y entregarle mi virginidad, pero bueno, llegará el día en el que se lo tendré que decir. Sé que suena a una locura, pero con él, que quiero casarme es con Guerra-sama, no con Riser. Nadie me puede obligar a casarme con un hombre al que no amo, mi corazón le pertenece a Guerra, mi jinete rojo, y a nadie más. Diría Rías en su mente, porque ella estaba profundamente enamorada de Guerra y también ella quería a alguien puro y honorable de corazón para que la aceptaran no por ser una Gremori, sino porque la aceptarán tal y como ella es. Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Espero que hayan disfrutado el fanfic, y que además les vengo a informar que en los otros 2 capítulos habrá pollo frito si saben a lo que me refiero. Bueno, ahora sin más que decir me despido, un saludo y hasta luego.